Yo recuerdo mucho que durante muchos años, cuando yo era corresponsal en Estados Unidos, en Washington, asistía a muchos encuentros de expertos en petróleo, energía, en los famosos think tanks, estos centros de pensamiento, de debate de ideas, y casi siempre el tema a elegir era qué iba a pasar con el petróleo mexicano. Había mucho interés desde siempre. Hay think tanks poderosísimos que tienen mucho dinero, que son financiados por la poderosa industria petrolera de Estados Unidos y que siempre, siempre le dedicaban estudios a México. Y fíjate que esa obsesión de Estados Unidos pues se transformó en las acciones de algunos congresistas demócratas y republicanos que estuvieron detrás de la manufactura del plan energético, por ejemplo, de Peña Nieto. Pero ahora que lo dices y señalas, Carlos, que este 18 de marzo se tiene que ver como un momento festivo de celebración, me acordé de esos momentos en que los cabilderos de Estados Unidos se reunían en sus conciliábulos para preguntarse hasta cuándo México va a abrir sus puertas a nuestras inversiones, a nuestros intereses, a nuestras corporaciones. Y este 18 de marzo, cuando la gente acuda al Zócalo, va a ser muy interesante cómo el pueblo, que al igual que ocurrió en 1938, se convirtió en agente del cambio, el pueblo ahí al lado de Lázaro Cárdenas. Y en esta ocasión, el pueblo, una vez más, como agente del cambio, como protagonista de esta transformación, va a estar en el Zócalo. No es ya estas concentraciones de acarreados como las que vimos organizadas por Claudio X González, ya no son estas concentraciones de poderosas centrales sindicales o campesinas que acudían al edificio del PRI a rendir tributo a los caudillos, a los líderes priistas, que eran expertos en acarrear gente. Vamos a ver una marcha y una concentración completamente distinta. Luego, entonces, mi pregunta es, Marcos, ¿tú crees que sí ha galvanizado en los ciudadanos que han estado durante décadas bajo este dominio de la pantallocracia de Televisa, de los periódicos que siempre defendían más los intereses de Estados Unidos que de México? ¿Realmente tú crees que el presidente se ha conseguido que el pueblo de México, que los ciudadanos de México recuperen su activismo y su papel protagónico como agentes de cambio en defensa de la soberanía? Por supuesto que sí. Y el ejemplo más claro que tenemos son las actividades que hemos estado llevando a cabo el último mes en esta dinámica de retomar el activismo en las plazas públicas. Te comparto, por ejemplo, que en las actividades que tuvimos de defensa del Plan B de la reforma electoral, estuvimos en 305 plazas públicas con más de 4,000 compañeras y compañeros voluntarios y logramos impactar a más de 350,000 personas con un volante, con una charla, con una plática, con un brigadeo. Rumbo al 8M logramos la mitad de eso, 105, 120 plazas públicas con más de 1,500 voluntarias y voluntarias para nuevamente pues ganar la narrativa. Y justo para invitar a esta concentración del 18 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, este fin de semana pasado, logramos estar presentes en los 32 estados, en más de 200 plazas públicas, con más de 350,000 personas impactadas, ya sea con un volante, con una charla. Tuvimos actividades además en plazas públicas donde nos acompañaron historiadoras, historiadores, economistas, gente que conoce el tema, platicamos de historia, hubo festivales, una participación amplísima del pueblo de México, y eso no se hubiera podido lograr sin el ejemplo del presidente López Obrador. Entonces, no solo en los últimos 2 fines de semana logramos en todo el territorio nacional algo el doble de lo que la oposición está muy orgullosa y es su máximo logro en los últimos años, en la última década me atrevería a decir, sino que al Zócalo va a llegar gente que ya recibió un volante, que sabe qué estamos haciendo, que sabe a qué va, que va en defensa de la soberanía de su patria, no con desinformación, no con campañas falsas, no con mentiras,
no con tergiversación de la verdad, sino con una absoluta responsabilidad patriótica y con el conocimiento de que está defendiendo la soberanía de su país. No es un tema cuantitativo, que también en lo cuantitativo nos lo llevamos de calle. Es un tema cualitativo, la gente sabe a lo que va, sabe qué va a celebrar, conoce qué pasó el 18 de marzo, habla de la nacionalización del litio, habla sobre la reforma eléctrica, sobre los avances de la Comisión Federal de Electricidad, sobre los avances de Pemex, sobre el avance con el tema de la nacionalización del litio. Es decir, cualitativamente estamos junto con el presidente logrando un salto histórico en el nivel de conciencia de la clase trabajadora y del pueblo de México. ¿Tú crees, Carlos, que la gente es consciente de que la nacionalización del litio es tan o quizá más importante que la nacionalización del petróleo? Por lo que nos hemos encontrado en la dinámica de plazas públicas, sí, es una fiesta. La gente celebra que se haya nacionalizado el litio porque además se entiende, porque hicimos también un trabajo muy importante que, por ejemplo, el golpe de Estado en Bolivia tuvo mucho que ver el tema del litio y el intervencionismo extranjero. Entonces, en México hay un pueblo informado, que está consciente, que está feliz y que además está dispuesto a defender ese triunfo, porque si bien la nacionalización se ha dado ahora, pues no estamos exentos a una contrarrevolución, no estamos exentos de un movimiento reaccionario capaz de tratar de terminar con este avance, y la gente está consciente de eso, la gente de nuestro movimiento está consciente de eso. Desde luego que nos falta mucho trabajo de quien no está, digamos, en el círculo rojo del movimiento, lo conozca y esté informada, pero estamos dando pasos agigantados para lograr eso. En 3 fines de semana, casi 1 millón de personas impactadas con este tema, que es una cosa maravillosa lo que hemos conseguido, con el apoyo del movimiento, con el apoyo del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Wow, es una cifra impactante, ¿eh? 1 millón de personas, wow. Pero me pregunto, también se ha de